completa, está buenísima porque uno también detecta oportunidades. Y cuando hablo de cadena de valor, ¿de qué hablo? Desde el momento que uno tiene los insumos, lo importante es que, o sea, todos los negocios tienen su dinámica, pero la estructura de costos determinan la estrategia de negocio, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, y es importante reconocerlo, como cómo varían sus costos de acuerdo con el volumen, ¿sí? Porque, digamos, que no sepamos cuánto vamos a vender probablemente sea como un denominador. Él me decía, este año voy a tener que hacer malabares, voy a tener que crecer, voy a tener que ser más rentable, voy a tener que manejar los precios. Antes podía elegir una cosa o la otra, ahora tengo que hacer todo. Y lo que pasa es que tras años de inflación descontrolada, restricción de importaciones, un contexto impredecible, el 2025 cambiaron las reglas del juego. Entonces, si 2024 el desafío fue cómo sobrepasar la crisis de consumo, 2025 va a ser cómo mejorar la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces caemos en los lugares comunes de, ok, hay que recortar gastos, abaratar costos y subir precios. Pero esa es una mirada como muy interna de la empresa. Entonces, un poco la invitación ahora es a repensar el negocio. Y pensándolo, en vez de una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. Y cuando hablo de repensar, ¿qué digo? Bueno, repensar los precios, por ejemplo. En lugar de que sean simplemente el costo más un markup, es cuál es el precio que tus consumidores están dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Hay que repensar los consumidores también, porque en lugar de cuáles son los consumidores que van a venir a buscar mi producto, es cuáles son los consumidores que tengo que salir a buscar porque mi producto les satisface alguna necesidad.
También es clave poder mirar la cadena de suministro completa, desde la compra de los insumos hasta que el producto está listo para ser utilizado, ¿no? Porque de nada sirve que nos ahorremos unos puntitos porcentuales en la compra de materia prima y después lo perdamos por mermas que no teníamos identificados o porque la cadena logística es ineficiente. Y tenemos que repensar también la planificación. Tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Porque una buena planificación nos permite anticiparnos y prever de una forma como mucho más eficiente cómo sortear los distintos obstáculos que se van presentando a lo largo del año. Completa está buenísima porque uno también detecta oportunidades. Y cuando hablo de cadena de valor, ¿de qué hablo? Desde el momento que uno tiene los insumos, lo importante es que, o sea, todos los negocios tienen su dinámica, pero la estructura de costos determinan la estrategia de negocio. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene, y es importante reconocerlo, como cómo varían sus costos de acuerdo con el volumen, ¿sí? Porque, digamos, que no sepamos cuánto vamos a vender probablemente sea como un denominador
Él me decía, este año voy a tener que hacer malabares, voy a tener que crecer, voy a tener que ser más rentable, voy a tener que manejar los precios. Antes podía elegir una cosa o la otra, ahora tengo que hacer todo. Y lo que pasa es que tras años de inflación descontrolada, restricción de importaciones, un contexto impredecible, el 2025 cambiaron las reglas del juego. Entonces, si 2024 el desafío fue cómo sobrepasar la crisis de consumo, 2025 va a ser cómo mejorar la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces caemos en los lugares comunes de, ok, hay que recortar gastos, abaratar costos y subir precios. Pero esa es una mirada como muy interna de la empresa. Entonces, un poco la invitación ahora es a repensar el negocio. Y pensándolo, en vez de una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. Y cuando hablo de repensar, ¿qué digo? Bueno, repensar los precios, por ejemplo. En lugar de que sean simplemente el costo más un markup, es cuál es el precio que tus consumidores están dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Hay que repensar los consumidores también, porque en lugar de cuáles son los consumidores que van a venir a buscar mi producto, es cuáles son los consumidores que tengo que salir a buscar porque mi producto les satisface alguna necesidad. También es clave poder mirar la cadena de suministro completa, desde la compra de los insumos hasta que el producto está listo para ser utilizado, ¿no? Porque de nada sirve que nos ahorremos unos puntitos porcentuales en la compra de materia prima y después lo perdamos por mermas que no teníamos identificados o porque la cadena logística es ineficiente. Y tenemos que repensar también la planificación. Tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Porque una buena planificación nos permite anticiparnos y prever de una forma como mucho más eficiente cómo sortear los distintos obstáculos que se van presentando a lo largo del año. Completa está buenísima porque uno también detecta oportunidades. Y cuando hablo de cadena de valor, ¿de qué hablo? Desde el momento que uno tiene los insumos, lo importante es que, o sea, todos los negocios tienen su dinámica, pero la estructura de costos determinan la estrategia de negocio.
¿sí? Entonces, cuando uno tiene, y es importante reconocerlo, como cómo varían sus costos de acuerdo con el volumen, ¿sí? Porque, digamos, que no sepamos cuánto vamos a vender probablemente sea como un denominador. Él me decía, este año voy a tener que hacer malabares, voy a tener que crecer, voy a tener que ser más rentable, voy a tener que manejar los precios. Antes podía elegir una cosa en la otra, ahora tengo que hacer todo. Y lo que pasa es que tras años de inflación descontrolada, restricción de importaciones, un contexto impredecible, el 2025 cambiaron las reglas del juego. Entonces, si 2024 el desafío fue cómo sobrepasar la crisis de consumo, 2025 va a ser cómo mejorar la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces caemos en los lugares comunes de, ok, hay que recortar gastos, abaratar costos y subir precios. Pero esa es una mirada como muy interna de la empresa. Entonces, un poco la invitación ahora es a repensar el negocio. Y pensándolo, en vez de una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. Y cuando hablo de repensar, ¿qué digo? Bueno, repensar los precios, por ejemplo. En lugar de que sean simplemente el costo más un markup, es cuál es el precio que tus consumidores están dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Hay que repensar los consumidores también, porque en lugar de cuáles son los consumidores que van a venir a buscar mi producto, es cuáles son los consumidores que tengo que salir a buscar porque mi producto les satisface alguna necesidad. También es clave poder mirar la cadena de suministro completa, desde la compra de los insumos hasta que el producto está listo para ser utilizado, ¿no? Porque de nada sirve que nos ahorremos unos puntitos porcentuales en la compra de materia prima y después lo perdamos por mermas que no teníamos identificados o porque la cadena logística es ineficiente. Y tenemos que repensar también la planificación. Tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Porque una buena planificación nos permite anticiparnos y prever de una forma como mucho más eficiente cómo sortear los distintos obstáculos que se van presentando a lo largo del año.
completa está buenísima porque uno también detecta oportunidades. Y cuando hablo de cadena de valor, ¿de qué hablo? Desde el momento que uno tiene los insumos, lo importante es que, o sea, todos los negocios tienen su dinámica, pero la estructura de costos determinan la estrategia de negocio, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, y es importante reconocerlo, como cómo varían sus costos de acuerdo con el volumen, ¿sí? Porque, digamos, que no sepamos cuánto vamos a vender probablemente sea como un denominador. Él me decía, este año voy a tener que hacer malabares, voy a tener que crecer, voy a tener que ser más rentable, voy a tener que manejar los precios. Antes podía elegir una cosa o la otra, ahora tengo que hacer todo. Y lo que pasa es que tras años de inflación descontrolada, restricción de importaciones, un contexto impredecible, el 2025 cambiaron las reglas del juego. Entonces, si 2024 el desafío fue cómo sobrepasar la crisis de consumo, 2025 va a ser cómo mejorar la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces caemos en los lugares comunes de, ok, hay que recortar gastos, abaratar costos y subir precios. Pero esa es una mirada como muy interna de la empresa. Entonces, un poco la invitación ahora es a repensar el negocio. Y pensándolo, en vez de una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. Y cuando hablo de repensar, ¿qué digo? Bueno, repensar los precios, por ejemplo. En lugar de que sean simplemente el costo más un markup, es cuál es el precio que tus consumidores están dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Hay que repensar los consumidores también, porque en lugar de cuáles son los consumidores que van a venir a buscar mi producto, es cuáles son los consumidores que tengo que salir a buscar porque mi producto les satisface alguna necesidad. También es clave poder mirar la cadena de suministro completa.
desde la compra de los insumos hasta que el producto está listo para ser utilizado, ¿no? Porque de nada sirve que nos ahorremos unos puntitos porcentuales en la compra de materia prima y después lo perdamos por mermas que no teníamos identificados o porque la cadena logística es ineficiente. Y tenemos que repensar también la planificación. Tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Porque una buena planificación nos permite anticiparnos y prever de una forma como mucho más eficiente cómo sortear los distintos obstáculos que se van presentando a lo largo del año. Completa está buenísima porque uno también detecta oportunidades. Y cuando hablo de cadena de valor, ¿de qué hablo? Desde el momento que uno tiene los insumos, lo importante es que, o sea, todos los negocios tienen su dinámica, pero la estructura de costos determinan la estrategia de negocio. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene, y es importante reconocerlo, como cómo varían sus costos de acuerdo con el volumen, ¿sí? Porque, digamos, que no sepamos cuánto vamos a vender probablemente sea como un denominador
Él me decía, este año voy a tener que hacer malabares, voy a tener que crecer, voy a tener que ser más rentable, voy a tener que manejar los precios. Antes podía elegir una cosa o la otra, ahora tengo que hacer todo. Y lo que pasa es que tras años de inflación descontrolada, restricción de importaciones, un contexto impredecible, el 2025 cambiaron las reglas del juego. Entonces, si 2024 el desafío fue cómo sobrepasar la crisis de consumo, 2025 va a ser cómo mejorar la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces caemos en los lugares comunes de, ok, hay que recortar gastos, abaratar costos y subir precios. Pero esa es una mirada como muy interna de la empresa. Entonces, un poco la invitación ahora es a repensar el negocio. Y pensándolo, en vez de una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. Y cuando hablo de repensar, ¿qué digo? Bueno, repensar los precios, por ejemplo. En lugar de que sean simplemente el costo más un markup, es cuál es el precio que tus consumidores están dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Hay que repensar los consumidores también, porque en lugar de cuáles son los consumidores que van a venir a buscar mi producto, es cuáles son los consumidores que tengo que salir a buscar porque mi producto les satisface alguna necesidad. También es clave poder mirar la cadena de suministro completa, desde la compra de los insumos hasta que el producto está listo para ser utilizado, ¿no? Porque de nada sirve que nos ahorremos unos puntitos porcentuales en la compra de materia prima y después lo perdamos por mermas que no teníamos identificados o porque la cadena logística es ineficiente. Y tenemos que repensar también la planificación. Tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Porque una buena planificación nos permite anticiparnos y prever de una forma como mucho más eficiente cómo sortear los distintos obstáculos que se van presentando a lo largo del año. Completa está buenísima porque uno también detecta oportunidades. Y cuando hablo de cadena de valor, ¿de qué hablo? Desde el momento que uno tiene los insumos, lo importante es que, o sea, todos los negocios tienen su dinámica, pero la estructura de costos determinan
la estrategia de negocio. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene, y es importante reconocerlo, como cómo varían sus costos de acuerdo con el volumen, ¿sí? Porque, digamos, que no sepamos cuánto vamos a vender probablemente sea como un denominador. Él me decía, este año voy a tener que hacer malabares, voy a tener que crecer, voy a tener que ser más rentable, voy a tener que manejar los precios. Antes podía elegir una cosa en la otra, ahora tengo que hacer todo. Y lo que pasa es que tras años de inflación descontrolada, restricción de importaciones, un contexto impredecible, el 2025 cambiaron las reglas del juego. Entonces, si 2024 el desafío fue cómo sobrepasar la crisis de consumo, 2025 va a ser cómo mejorar la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces caemos en los lugares comunes de, ok, hay que recortar gastos, abaratar costos y subir precios. Pero esa es una mirada como muy interna de la empresa. Entonces, un poco la invitación ahora es a repensar el negocio. Y pensándolo, en vez de una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. Y cuando hablo de repensar, ¿qué digo? Bueno, repensar los precios, por ejemplo. En lugar de que sean simplemente el costo más un markup, es cuál es el precio que tus consumidores están dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Hay que repensar los consumidores también, porque en lugar de cuáles son los consumidores que van a venir a buscar mi producto, es cuáles son los consumidores que tengo que salir a buscar porque mi producto les satisface alguna necesidad. También es clave poder mirar la cadena de suministro completa, desde la compra de los insumos hasta que el producto está listo para ser utilizado, ¿no? Porque de nada sirve que nos ahorremos unos puntitos porcentuales en la compra de materia prima y después lo perdamos por mermas que no teníamos identificados o porque la cadena logística es ineficiente. Y tenemos que repensar también la planificación. Tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Porque una buena planificación nos permite anticiparnos y prever de una forma como mucho más eficiente cómo sortear los distintos obstáculos que se van presentando a lo largo del año.